se dice mucho de que la salvación o cómo nosotros vamos a lograr una posición en el paraíso no depende, porque esto es lo que promueve el cristianismo, no depende de las obras que nosotros hagamos, sino que depende de una especie de regalo que Dios le da a la humanidad y que si aceptamos este regalo, vamos a ser salvos y nos vamos a ir para el paraíso independientemente de lo que hagamos. La teoría es que es imposible que la gente cumpla los mandamientos. Y como los seres humanos no pueden cumplir los mandamientos, y estos mandamientos se vuelven complicados, entonces no hay nadie que se pueda salvar si la cuestión es seguir estos mandamientos. Entonces la teoría es que como nadie puede cumplir estos mandamientos, como es imposible que se sigan, entonces tiene que venir alguien puro, bueno, a pagar por los pecados de toda la humanidad. Toda esta gente que transgredió, que no siguió los mandamientos, que se portó mal, hay una persona que carga con todas las consecuencias de esto y paga eso por nosotros. Entonces la tesis cristiana o la teoría cristiana es que Jesús vino a la tierra a pagar las consecuencias de todo lo que los humanos no habían podido cumplir y que todos los humanos no van a poder cumplir en el futuro. Y Él vino a aguantar torturas, maltratos, humillaciones y muerte, y a través de aceptar esto, la gente salva. Eso es la tesis evangélica. La tesis católica es que se necesita de todas maneras este sacrificio, y al aceptar el sacrificio, el hombre tiene que empezar a portarse bien, tratando de hacer las cosas buenas, y si hace cosas malas, lo que tiene que hacer es confesar sus pecados ante un sacerdote. Él le va a poner una penitencia o lo va a perdonar, y así podemos entrar al paraíso. Para el Islam, la cosa es diferente. Para el Islam, nosotros sí tenemos que seguir los mandamientos. Nosotros sí tenemos que obedecer lo que Dios ordena. Si nosotros no obedecemos lo que Dios ordena, vamos a tener consecuencias. Consecuencias en esta vida, y lo peor es las consecuencias en la otra vida. Para los musulmanes hay diferentes tipos de pecados. Hay pecados mayores y hay pecados menores. Hay faltas leves y hay pecados graves. El mayor de todos los pecados, que inhibe a cualquier ser humano de ser salvo y de entrar al paraíso y de permanecer en el infierno eternamente, es la idolatría. El primer pecado que nosotros tenemos que evitar es adorar a alguien diferente a Dios, a Allah, a ponerle a alguien a la par al Señor del universo. Si nosotros hacemos esto que en árabe se llama shirk o asociación, y ponemos a alguien a la par de Dios, es decir, rezamos a otra persona, a otro ser, por ejemplo a Jesús, por ejemplo a María, por ejemplo a un santo, por ejemplo a un muerto, a Buda, a Vishnu, a Shiva, a todos los otros dioses o seres creados que no son Dios, cometemos este pecado. Y este pecado nos va a llevar al infierno por la eternidad. Entonces, lo primero que tiene que hacer un musulmán es evitar este pecado. Es importante alejarse de esto. No hay necesidad de comunicarse con otro ser. Si nosotros queremos algo, si nosotros estamos mal y queremos pedir ayuda, queremos pedir guía, queremos pedir perdón, no necesitamos un intermediario.
No necesitamos pedirle a alguien para que le diga a Dios. No necesitamos. Nosotros podemos hacerlo directamente a Dios, pedirle a Dios. Por ejemplo, en la Sura 6 del Corán, que es el capítulo 6, o los rebaños, en la aleya o en el versículo del 151 al 153, dice lo siguiente. Dice: venid que os declare lo que vuestro Señor ha prohibido. O sea, lo que es pecado, lo que Dios ha prohibido. Que no asocies nada con Él. Que es lo primero que les estoy diciendo. Y es lo primero que dice esta porción del Corán. Que no pongas a alguien a la par de Dios. Primero, lo primerito, que no asocies nada con Él. Que hagáis el bien a vuestros padres. Que viene, que hagáis el bien a vuestros padres. Que no matéis a vuestros hijos por temor a la pobreza. Nosotros les proveemos a ellos y a ustedes. No os acerquéis a las faltas graves. No os acerquéis a las faltas graves, ni externa ni internamente. No os acerquéis a las faltas graves ni externa ni internamente, y no matéis a quien Alá ha hecho inviolable, excepto por derecho. Esto es lo que se os encomienda para que tal vez razonéis. Y dice: no os acerquéis a la riqueza del huérfano. No os acerquéis a la riqueza del huérfano, sino con lo que es más beneficioso para él, hasta que alcance la madurez y crezca. Y cumplid la medida y el peso con equidad. A nadie le obligamos sino en la medida de su capacidad. Y cuando habléis, oigan bien, y cuando habléis, sed justos, aunque se trate de un pariente próximo. Y cumplid el compromiso con Dios. Esto es lo que se os encomienda para que tal vez recordéis. Este es mi camino recto. Está hablando Dios. Este es mi camino recto. Seguidlo. Y no sigáis otros caminos. Pues ello os separaría y os apartaría del camino correcto. Esto es lo que se encomienda para que tal vez os guardéis. Ok. Entonces, en estos versículos del Corán, o en estas aleyas del Corán, Alá nos está ordenando cosas. Nos está ordenando cosas y nos está prohibiendo cosas. Entonces nuestra salvación está ligada a seguir estas órdenes y a evitar estas prohibiciones. ¿Me entienden? ¿Ah? No está la cosa ligada a un regalo, ni ligada a la gracia, ni ligada a un sacrificio humano, ni ligada a sangre de otra persona, ni ligada a que otra persona pague por mis faltas, ni que otra persona sufra las consecuencias, sino que está ligado a cumplir estas órdenes, o sea, al mérito. Esto es lo que establece el Corán y la sunna del profeta, o la tradición profética. De hecho, en la sunna del profeta o en la tradición profética podemos encontrar cuáles son, digamos, 7 faltas que son capitales. Es decir, 7 pecados graves, que son de alguna manera una analogía de los 7 pecados capitales que se sacan del cristianismo o del judaísmo. Es decir, faltas graves, que el musulmán debe alejarse de esas faltas, porque esas faltas llevan consecuencias graves. Del tamaño del pecado es la consecuencia. Uno es la asociación o la idolatría o de poner iguales con Dios. Esto es lo primero que yo les decía, y es la falta más grave de todas. El incumplimiento de este mandamiento conlleva al peor castigo, que es el castigo en la eternidad en el infierno. La segunda cosa es practicar la brujería. ¿Alguien aquí practica la brujería? No, vea. Practicar la brujería. Beneficiarse de la usura. Beneficiarse de la usura. Tomar una vida injustamente.
Porque de repente uno en defensa propia, en la guerra, ¿ah?, es otra cosa. Pero tomar una vida injustamente es una falta grave. Matar injustamente es una falta grave. Tratar injustamente las propiedades del huérfano. Agarrar el dinero del huérfano que su papá le ha dejado o su mamá y que sus papás ya están muertos y agarrar esos bienes y beneficiarse de eso es un pecado gravísimo. Dar la espalda y huir de la batalla. Dar la espalda y huir de la batalla, la única manera que se permite es que sea por estrategia. Pero si no, es una falta grave. Y acusar a mujeres que sean buenas y castas injustamente. Estas cosas, estos 7 pecados son lo que se llaman los 7 pecados capitales, más importantes. No son los únicos. Hay otro montón de pecados graves: robar, el adulterio, maltratar a los padres, dar falso testimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la salvación del musulmán y la posición está ligada a portarse bien, a seguir los mandamientos, a ser respetuoso con los padres. Ok, alguien puede decir, ok, este es el Islam, pero en el cristianismo tenemos otra cosa. En el cristianismo tenemos la salvación por regalada. Yo respeto lo que usted cree, que tiene que esforzarse, pero nosotros bien chivo, porque nosotros nos regalaron la salvación. Entonces yo prefiero quedarme cristiano, porque es más fácil. No tengo que esforzarme, no tengo que tener mérito, no tengo que no sé qué. Entonces el problema es que cuando uno va a la Biblia, cuando uno va a los libros de la Biblia, nos damos cuenta que la Biblia, especialmente en la Torá y en el Evangelio, se parece más al Corán, o se parece más a esta salvación meritoria que lo que dicen los cristianos que debe ser la salvación. Entonces a uno le parece extraño que cuando uno va y ve la Biblia y lee la Biblia, se parece a lo que yo les acabo de leer del Corán. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a Deuteronomio, este es lo que se llama Antiguo Testamento, y nos vamos a Deuteronomio, en Deuteronomio capítulo 8, versículo 6, dice: sigue los mandamientos del Señor. Sigue los mandamientos del Señor, témelo y sigue sus caminos. Entonces lo que está diciendo Deuteronomio es que tenés que seguir los mandamientos, tenés que hacerlos. Entonces alguien me puede decir, sí, pero seguir los mandamientos no significa que yo me voy a hacer salvo. Y entonces, ¿para qué los vamos a seguir? ¿Ah? Seguirlos tiene que tener un beneficio, y no seguirlos tiene que tener una consecuencia. Seguirlos tiene sus beneficios y no seguirlos tiene sus consecuencias. Pero Deuteronomio, siempre Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 17, dice: cumple cuidadosamente. Fíjense bien, cumple cuidadosamente los mandamientos del Señor tu Dios. Cumple cuidadosamente los mandamientos y los mandatos y preceptos que Él te ha dado. Entonces lo que está diciendo Deuteronomio, o lo que está diciendo la Biblia, es lo mismo que les acabo de leer del Corán. Tienen que seguir los mandamientos, tienen que seguirlos cuidadosamente, tienen que cumplir los preceptos y las órdenes que Él les ha dado. Tienen, porque si no, van a haber consecuencias. En Deuteronomio otra vez, capítulo 7, versículo 9, Deuteronomio 7, 9, dice: reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero. Él es Dios fiel, que cumple sus pactos generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Entonces, la tesis cristiana es que Dios ama a todo el mundo. Ama a todo el mundo incondicionalmente. Ama a todo el mundo incondicionalmente, y el amor que te da es sin problemas, no importa cómo te portes, y te salva a través de que el Hijo o Él mismo vienen a morir aquí para que con su muerte lo salven de Él mismo. Pero si no crees en eso, te voy a mandar al infierno toda la eternidad. Pero lo que dice Deuteronomio, sacado de la Biblia,
versículo 9 del capítulo 7, dice que el amor de Dios, que puede ser un regalo maravilloso, el amor, imagínense que Dios los ame, que Dios nos ame, el Todopoderoso que nos ame de verdad, está ligado a seguir los mandamientos. Si uno sigue los mandamientos, puede lograr el amor de Dios, pero si no lo sigue, no. Entonces Dios no ama a todo el mundo, sino que ama a sus siervos obedientes, a sus siervos que lo merecen. No quiere incondicionalmente, quiere condicionalmente. ¿Y cuál es la condición? Obedecer sus mandamientos. Ahora alguien me puede decir, sí, pero ¿cuáles? ¿Cuáles mandamientos? Bueno, el decálogo que son los 10 mandamientos del llamado Antiguo Testamento, o el Tanaj, o el Pentateuco judío, es exactamente los mismos que yo les acabo de leer en el Corán, en la Sura 6, versículos 151 al 157, que habla de no poner a Dios junto a otro ser, o poner otro ser junto a Dios. Segundo, respetar a los padres. Tercero, no matar, no robar, no adulterar, no decir falso testimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Esos mandamientos que están en el decálogo son los mandamientos que también el Corán está estableciendo. Por lo menos los principales. Hay otro montón de mandamientos, pero por lo menos los principales. La tesis es, yo les decía al principio, que no se pueden seguir. Porque nosotros somos malos por naturaleza. Somos malos. Y como somos malos, es imposible que sigamos los mandamientos. Imposible. No hay nadie, me dijo uno, que haya cumplido los mandamientos, solo Jesús los cumplió. Porque nosotros tendemos a la maldad. Y como tendemos a la maldad, es imposible que lo cumplamos. Quiere decir que según esta teoría, Dios mandó mandamientos incumplibles. O sea, Dios dio mandamientos al ser humano que no se pueden cumplir. Y entonces, ¿para qué dio los mandamientos? ¿Para qué? Otra cosa, si los mandamientos Dios los da con Moisés, porque Moisés es el que trae la Torá, 1300 años antes de Jesús, y no se pueden cumplir, la gente pasó 1300 años sin cumplirlos. ¿Y qué se hizo esta gente? Esta gente se fue al infierno. Esta gente, ¿qué se hizo? Porque Jesús no había venido a morir en la cruz todavía. Pero la cuestión es que Deuteronomio, en el capítulo 30, contesta esto de una manera maravillosa. Maravillosa. En el capítulo 30, del versículo 9 en adelante, dice lo siguiente. Entonces, el Señor tu Dios te bendecirá. Fíjense. Entonces, el Señor tu Dios te bendecirá con mucha prosperidad en todo el trabajo de tus manos y en el fruto de tu vientre, en las crías de tu ganado y en las cosechas de los campos. El Señor se complacerá de nuevo en tu bienestar, así como se deleitó en la prosperidad de tus antepasados, siempre y cuando, dice el versículo 10, siempre y cuando que obedezcas sus mandamientos. ¿Ah? Siempre y cuando que obedezcas tus mandamientos y cumplas sus estatutos escritos en este libro de la ley, y te vuelvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces lo que está diciendo Deuteronomio es, yo te voy a alivianar, para traducirlo en salvadoreño, bien alivianado, siempre y cuando me obedezcas y sigas mis mandamientos. Si lo haces, me vas a complacer y te voy a alivianar. ¿Entendieron? ¿Entendiste? Va. Te voy a alivianar. Y después viene y dice, y miren esto que está en el versículo 11, que es más espectacular todavía. Miren lo que dice. Y dice el 11, estos mandamientos, fíjense bien, estos mandamientos que hoy te ordeno, estos mandamientos que yo te ordeno obedecer, no son superiores a tus fuerzas. No son superiores a tus fuerzas, ni están fuera de tu alcance. No están arriba en el cielo para que digas, ¿quién subirá al cielo por nosotros para que nos los traiga? Y así podamos escucharlo y obedecerlo. Tampoco está más allá del mar para que preguntes,
¿quién cruzará el mar por nosotros hasta el otro lado del mar para que nos los traiga? Y así podamos escucharlo y obedecerlo. No, la palabra está muy cerca de ti. La tienes en la boca y en el corazón para que la obedezcas. Para que la obedezcas. ¿Para qué están hechos los mandamientos? Para obedecerlos. No, es que no se pueden hacer. Todavía Dios dice, no digas que están lejos, que están más allá de tus fuerzas. Entonces yo no sé de dónde demonios sacan que no se pueden cumplir. Ustedes pueden dejar de robar. Sí. Y de mentir. ¿Ah? Y de adulterar. Danilo. ¿Verdad que sí? Y de dejar de dar falso testimonio. ¿Ah? Y de honrar a los padres. Y de amar a Dios con todo el corazón. Claro. Eso no es difícil. Para nada difícil. De hecho, para mí es fácil. Lo que Dios nos ordena es fácil. Entonces, los mandamientos están para hacerlos. Entonces, cuando alguien viene y lee el Corán y lee Deuteronomio, vienen y dicen, sí, está bien, pero Jesús es otra cosa. En el momento que Jesús viene, cambia el tamal. Y ahora ya volvemos a la gracia. Ahorita gratis. Antes era esfuerzo, ahora gratuito. Ahora él lo penquearon en la cruz y lo mataron, entonces él ya pagó, chis. Entonces yo libre de hacer lo que quiera. Entonces había antes una silla en las sinagogas. Las sinagogas eran los lugares de culto judíos que se llamaba la cátedra de Moisés. De hecho yo iba a poner algo ahí en la pantalla, pero errores de logística. Pero lo que quiero decir es que la silla donde se sentaban los rabinos, que eran los chefs judíos, más o menos es la silla parecida a la silla que está en el mimbar allá dentro de la mezquita, donde se sienta el chef. ¿Ya lo han visto ustedes los viernes? Entonces ellos tenían como un trono, así una silla adornada, que les confería a ellos la autoridad de Moisés. Y entonces ellos le llamaban la cátedra de Moisés. Entonces el chef o el rabino se sentaba ahí los días sábados, que era la reunión de los judíos, leía la Torá y les daban órdenes o interpretaciones a esa Torá a la gente que iba a escuchar, como los jutbas de los viernes aquí. ¿Vale? Entonces Jesús dice una cosa sobre esto que es claro y que está conectado con lo que yo les estoy diciendo. Jesús establece, y lo podemos encontrar en Mateo 23, que ya estamos hablando ya del Nuevo Testamento, pues estamos hablando del Evangelio de Mateo, que es Nuevo Testamento, del capítulo 23, del versículo 1 en adelante. Capítulo 23, del 1 en adelante. Y miren lo que dice Jesús. Dice lo siguiente. En la cátedra de Moisés, que es esta silla que les estoy diciendo yo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Los escribas y los fariseos eran los rabinos de aquel tiempo, o sea, el equivalente al chej. Entonces vienen y dicen, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que ellos digan que guarden, guardadlo. Todo lo que ellos digan que guarden, guardadlo. Y todo lo que digan que hagan, hacedlo. Se lo voy a traducir al español que ustedes hablan. Todo lo que les digan ellos que hagan, háganlos. Y todo lo que les digan que guarden, guárdenlo. ¿Entendieron? Sí. Pero viene Jesús y dice, pero no hagáis como ellos hacen. Porque dicen y no hacen. ¿Entendieron? O sea, no es que la ley no la van a seguir y no van a seguir los mandamientos y se acabó. No. Dice, todo lo que ellos digan que hagan, háganlo. Y todo lo que digan que guarden, guárdenlo. Pero no le hagan conforme a lo que hacen, a su ejemplo, porque ellos dicen y no hacen. Es decir, llegaban a la sinagoga, se sentaban y empezaban a hablar que había que ayudar al huérfano y ayudar a la viuda. Pero a la hora de los cubos, ellos no les ayudaban.
le iban a enseñar a los demás que hicieran las cosas, pero ellos no las hacían. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús aquí? Hagan conforme a lo que ellos dicen. Entonces Jesús le da autoridad al fariseo y le da autoridad al escriba que hablaban de la ley y de los mandamientos. Pero les dice que tengan cuidado porque son hipócritas. Porque dicen y no hacen. Porque no cumplen lo que ellos mismos enseñan. Porque no siguen sus mismas enseñanzas. Pero no las desacredita. No les dice, miren, no le hagan caso a este par de viejos que no saben nada. No. Dice, hagan todo lo que ellos dicen. Pero no sigan su ejemplo. Esta es la base. Jesús no hablaba de no seguir los mandamientos. Al contrario, Jesús decía, sigan los mandamientos. De hecho, en Mateo capítulo 19, versículo 16, y oigan cristianos, oigan esto, se le acerca un muchacho y le pregunta, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Entonces Jesús le dice, primero, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me dices bueno a mí? Si bueno solamente hay uno, Dios. ¿Ah? Fíjense cómo contesta Jesús. No me llames bueno a mí. Bueno solamente. Mas si quieres entrar en la vida, sigue los mandamientos. ¿Ah? No le dice, acéptame a mí con tu salvador personal porque me van a torturar y con la sangre que chispee. No. Dice, sigue los mandamientos. Sigue los mandamientos. Los mandamientos. En Juan, capítulo 15, también está en el Nuevo Testamento, dice, si obedecen mis mandamientos, fíjense, si obedecen mis mandamientos, permaneciendo en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos del Padre y permanezco en su amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. ¿Ah? Así como yo obedezco los mandamientos del Padre y permanezco en su amor. Es decir, ¿a qué está ligado el amor de Dios? ¿A qué? ¿A qué? A guardarlos, a seguirlos. ¿Ah? Esto, guardar los mandamientos y seguir los mandamientos es lo mismo que dice Deuteronomio y es lo mismo que dice el Corán. Jesús jamás dijo que no siguieran los mandamientos. ¿Ah? Jamás dijo eso. Y tampoco lo dijo Moisés. Y tampoco lo dijo el profeta Muhammad. Pero el mayor pecado o la mayor desobediencia que hay de todas, y es la que nosotros tenemos que combatir, es la idolatría primero, el shirk. Nosotros tenemos que ser monoteístas, creer solamente en un Dios que no tiene copartícipes ni semejantes ni iguales y que no necesita intermediarios. Si le queremos pedir, le pedimos a Él. Si que necesitamos perdón, a Él. Y necesitamos ayuda, a Él. ¿Ok? Muchas gracias. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que Dios les bendiga. Vamos a comer.